Buenos días, amigas y amigos de los museos del Banco Central. Un gusto que estén todas las personas de nuevo conectadas a estas actividades numismáticas. Hoy tenemos una actividad particular que es la presentación de un libro desarrollado por el investigador Fabio Barrantes. Es un libro que se llama Reseña histórica de personajes y actividades productivas en billetes de Costa Rica. Quiero darle la bienvenida a don Fabio y darle las gracias. Yo nada más quiero anotar aquí que don Fabio me contactó a mí hace un tiempo cuando estaba trabajando en el libro. Me pareció realmente un proyecto muy interesante. Ahí conversamos algunas cosas. Y sobre todo porque, si bien es cierto, se han escrito cosas en diferentes momentos sobre algunos personajes, sobre actividades productivas y demás, este es el primer libro que realmente compila, digamos, ya de manera completa los personajes y actividades productivas que están en los billetes de Costa Rica. Y pues va a ser, creo yo, en el futuro una obra fundamental de referencia, pues para quienes quieren profundizar y conocer un poquito más en la historia de los billetes y del por qué aparecen esas actividades productivas o esos personajes. El trabajo que ha hecho don Fabio es un trabajo de compilación importante e investigación también. En algunos casos ha tenido que recurrir también a fuentes orales, sobre todo para buscar aquella información sobre algunos personajes que siempre nosotros los habíamos visto, digamos, un poco enigmáticos en el sentido de que no había mucha información sobre ellos, pero bueno, recopiló, buscó gente que hablara del tema, buscó sus familiares, etcétera. Entonces, creo que con esta obra se da un paso muy importante o un paso más también, ¿verdad? En el estudio del conocimiento de nuestro patrimonio cultural, particularmente nuestro patrimonio numismático, ¿verdad? Compuesto por los billetes de Costa Rica. Bueno, de nuevo la bienvenida, don Fabio. Muchísimas gracias y lo dejo porque, bueno, el público a quien quiere escuchar es a don Fabio, no a mí. Adelante, don Fabio. Muy buenos días, don Manuel, Priscila. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y como bien usted lo acotaba, nunca se me olvida, sabes, que llegué con un borrador con la idea principal de hacer este trabajo que para mí creo venía a llenar un vacío en la parte numismática y pues posteriormente se convirtió en un documento también de historia que puede servir no solo de referencia para las personas que aman el coleccionismo, sino para toda aquella persona que ame y quiera estudiar un poco la historia. De hecho que los billetes es una fuente muy importante de la historia de un país y de verdad usted primero que todo le doy mucho las gracias por esos consejos de que no me desanimó, más bien me invitó a seguir con la investigación y fueron prácticamente casi 2 años de estarle dando. Este, Dichosamente es un tema que me fascinó, a veces un poco acongojante porque había personajes que usted bien lo dice, no había por ningún lado hasta que dichosamente ahí aparecía una luz en el camino y por lo menos pudimos, como lo dice el libro, reseñar un poquito de la biografía para saber quienes nos han representado en nuestro papel moneda desde que existe hasta la fecha, sea que hayan o no hayan circulado. Entonces, darle la bienvenida a las personas que nos están viendo a través de redes sociales, de Facebook y a través de YouTube. Entonces, de ahí pasemos a lo que realmente es importante, a la presentación. Como lo indica el título, la reseña histórica de personajes y actividades productivas es un compilado de las diferentes biografías y de las diferentes actividades que ha tenido Costa Rica a través del tiempo. Siempre se nos enseñó que los billetes, más que un medio de pago, cuentan historias. Entonces quiero invitarlos a que nos acompañen a recorrer la historia de alguna de estas personas y cómo impactaron a Costa Rica con sus actividades. Sí es bueno, siempre me ha gustado que nuestros amigos sepan que la numismática
se le llama numismático a toda aquella persona que es amante de coleccionar, ya sea billetes, monedas. La numismática es una ciencia auxiliar de la arqueología que se encarga precisamente de estudiar todo lo referente a las monedas. En este momento sería a todo tipo de medio de pago, porque lo implica todo, y que ha tenido un gran impacto en el ámbito cultural, económico, político de una nación. De la numismática tenemos la notafilia, que es una rama que es la encargada de estudiar o investigar el coleccionismo de billetes, estampillas, papel moneda, y en este caso es el trabajo que se hizo básicamente fue a través de los billetes, todo lo que nos han querido contar. La historia de nuestro papel moneda inicia más o menos en 1839 con el padre del Estado costarricense, don Braulio Carrillo, cuando él solicitó que se emitieran vales para poder facilitar el pago de los empleados públicos por escasez de la moneda en aquel tiempo. Sin embargo, estamos en el año 1858. Don Juanito Mora, Juan Rafael Mora Porras, llamado cariñosamente Juanito Moras, estaba iniciando su tercer periodo presidencial. Hace 2 años acababa de regresar triunfante de la gesta heroica de 1856-57 contra los filibusteros, y en su tercer mandato ya comenzó a haber un poco de descontento a nivel de la población, máximo cuando se funda en 1858 el primer banco que tenía tintes de banco estatal. No obstante, hubo mucha oposición. Él se alió con Crisanto Medina, un extranjero, y básicamente las personas comenzaron a decirle a ese banco el Banco Medina, porque no estaban contentos. Esto fue uno de los elementos que indican los historiadores que vinieron a llevar aquel golpe de Estado que desalojó a don Juanito Mora de la presidencia y su expulsión a San Salvador. Posteriormente él, por cartas que le envían sus colaboradores y sus simpatizantes, pues decide volver a Costa Rica, y desdichadamente el 30 de abril de 1860 es desgraciadamente fusilado sin un juicio justo, un juicio prácticamente sumario militar. Se le fusila, y la historia quiso que precisamente fuera fusilado en el mismo mes y año en que su enemigo de hace 2 años, que era William Walker, que fue fusilado cerca del 19 de abril en Trujillo, en Honduras. No obstante, la figura del héroe lo vuelve a poner en la historia como el primer costarricense en aparecer en un papel moneda, a pesar de que él mismo solo tuvo una vigencia cerca de 1 año. Este capítulo en la historia, porque básicamente aquí es donde se inicia la historia notafílica y la historia de la nación, precisamente con la figura de nuestro gran héroe, don Juan Mora. Con eso iniciamos la parte de historia. Este billete también es muy importante porque aquí aparece la primera mujer que sale en un billete de circulación costarricense, que se había dado si era o no era. Nosotros hicimos una comparación fotográfica donde mostramos la imagen del billete y diferentes imágenes que nos facilitó la Embajada de Inglaterra, y básicamente sí se constata de que la persona que aparece en el billete a todas luces es la reina Victoria. Significa que el primer billete tiene a 2 personajes muy importantes en la historia. Probablemente se eligió a la reina Victoria por la relación comercial que había entre Costa Rica y Inglaterra en cuanto al comercio. Vamos a recorrer un poquito hacia el futuro. Estamos cerca de 1871 con don Tomás Guardia. Ya el café era uno de los principales productos de Costa Rica, y sacarlo por el Pacífico era un costo bastante alto. Por lo tanto, se inicia la necesidad de construir un medio de transporte que pudiera facilitar el transporte del café
en este caso hasta la zona atlántica, de manera que el costo fuera inferior. No obstante, la historia nos dice un poco lo contrario. A pesar de que ya desde habían hecho esfuerzos, todos habían fracasado, inclusive en 1857 don Juanito Mora había firmado un convenio para que hicieran un ferrocarril hacia el Pacífico. No obstante, el mismo se hizo únicamente de Punta Arenas a Barranca, y para burla en Nación, lo que se puso en funcionamiento fue un ferrocarril pequeñito, un vagón pequeño tirado por una mula. Entonces a eso se lo llamó el burrocarril, que dicho sea de paso no fructificó. Es hasta 1871 cuando el general Tomás Guardia inicia gestiones, y aquí aparecen muy importantes, que es Henry Mace Kidd y Minor Cooper Kidd. Don Tomás Guardia había hecho el contrato primeramente con don Henry Mace, que era el tío de don Henry Mace Kidd. No obstante, por no poder venir al país a hacerlo, le cedió el contrato a don Henry Mace, y posteriormente, después de la muerte de él, don Minor Cooper Kidd siguió en la parte. Hechos históricos que se dan aquí, pues bastante tristes para Costa Rica. Se habla de algunos trabajadores extranjeros, sobre todo en este caso chinos, que se sintieron explotados por don Henry Mace. El gobierno parece ser que le permitió a este sublevar o reprimir esa sublevación de trabajadores, y esto llevó al asesinato de algunos de ellos. Posteriormente, don Henry fallece, el gobierno le rescinde el contrato porque no estaba dando abasto, y se le hace un recontrato a Minor Cooper Kidd. Dicho sea de paso, con la construcción de este ferrocarril, prácticamente se puede decir que inicia la deuda externa del país, puesto que Costa Rica solicitó un préstamo de 3.400.000 libras esterlinas, pero por el desconocimiento de la persona que el gobierno puso encargada para las negociaciones, los comisionistas al final redujeron los 3.400.000 a escasos 1.200.000 libras esterlinas, lo que trajo graves problemas para el país, porque se había quedado sin presupuesto. Esto hizo que don Minor Cooper, que era un visionario de los negocios, sacara provecho y le puso condiciones pues bastante severas al país, entre ellas que le otorgara 340.000 hectáreas a ambos lados de la vía, de que le otorgara la concesión de la línea ferroviaria por 99 años. Y aquí hay tres de las actividades que tienen que ver precisamente con lo minor, que es la construcción del ferrocarril, que es la plantación de banano, porque ahí se inicia la famosa United Fruit Company, donde el escritor Carlos Luis Fallas crea una obra maestra en el libro Mamita United, donde se habla de la explotación que sufrían los trabajadores. Y aparte de eso, dentro de lo que pidió don Minor, era poder explotar las minas. Entonces vemos que por la impericia tal vez del gobierno en ese momento, Costa Rica más bien salió un poco golpeada, aunque finalmente el ferrocarril logró pues, llevarse a cabo. Entonces son de las cosas que a veces la historia no es normal, como muy corriente, como un transporte que sirve a muchos funcionarios actualmente para ir a sus trabajos. Sin embargo, pues tiene una historia bastante dura en los inicios. Vamos a subir un poquito hacia 1897, la figura de Cristóbal Colón en los primeros años del siglo XX fue muy importante, ya que a través de la ley del talón de oro, don Rafael Iglesias denomina que la moneda costarricense va a ser el colón, en honor precisamente al 400 centenario aniversario del descubrimiento de América. La figura de Cristóbal Colón fue muy representada en billetes en esa época, siendo del Banco Internacional de 2 colones la última vez en que Cristóbal Colón aparece en un billete. No obstante, fue una figura muy usada, ya que apareció cerca de 14 veces en billetes y en monedas de oro,
que hoy por hoy son bastante cotizadas con los coleccionistas. Subimos hacia el año 1914 con la figura de don Alfredo González. Don Alfredo González llega a la presidencia sin haber sido candidato. Ahí hubo un empate entre los dos partidos y se presenta a don Alfredo como el candidato de alguna manera neutral, y él llega al poder en un momento en el que el mundo sufre una de las guerras más violentas. Se le llamó la Gran Guerra, fue la Primera Guerra Mundial que duró de 1914 a 1918. Dentro de las cosas que le tocó manejar a don Alfredo fue la necesidad de crear el primer banco estatal. Si bien es cierto, ya con don Juanito y el Banco Nacional Costarricense se dieron los primeros pasos, no es hasta con don Alfredo González que se crea el primer banco estatal, que es el Banco Internacional, ya que en ese momento los bancos privados y los prestamistas tenían acaparado el mercado, y pues la clase trabajadora, sobre todo la gente de campo, no tenía las condiciones para poder solicitar un préstamo. Esto precisamente, sumado a los problemas graves que le trajo a Costa Rica la Primera Guerra Mundial, hace que en 1917 su ministro de Guerra, Federico Tinoco, aprovechándose del descontento popular por las cuestiones de tributarias que tuvo que emplear el presidente Alfredo González para poder sobrellevar un poco la carga, hacen que Federico Tinoco Granados le dé un golpe de Estado en el año 1917. Entonces, es importante la figura de Alfredo, ya que el Banco Nacional se convierte posteriormente, el Banco Internacional se convierte en el único emisor de billetes, y hoy por hoy lo conocemos como Banco Nacional, y de ahí surge también el Banco Central, que a partir de 1970 es el único encargado de emitir billetes en nuestro país. Ahí tenemos la fotografía de ese primer banco creado en 1914 por don Alfredo. Aquí tenemos la figura, ahí estamos remontándonos un poquito antes, 1910, se da una situación interesante porque fallece asesinado el último cacique reconocido de Talamanca, don Antonio Saldaña, y a pesar de que hay tres versiones diferentes, una manifiesta de que fue por problemas de tierras, otra de que fue la Chiriquí United Fruit Company la que envió a asesinarlo, la más fuerte, por lo menos en la cultura popular de Talamanca, es que el asesino de don Antonio Saldaña era precisamente su yerno Guillermo Gaplión. ¿Por qué es triste esta noticia? Porque precisamente con la muerte de Antonio Saldaña y su sobrino, la línea de ascendencia real, que en este caso era Machalcal, se llega a suspender porque ya no habían las mujeres de la realeza, ya no tenían más hombres que podían ascender al trono. Entonces, básicamente con la muerte de don Antonio Saldaña, se da como finalizado precisamente la tenencia de un rey en tierras de Costa Rica. Lo curioso de este billete es que, haciendo una comparación, varios compañeros nos dedicamos a dar toda una tarde de discusión, y haciendo la comparación entre el dibujo que hiciera don Tomás Podano para el libro de Guardia, la historia de Costa Rica, notamos que hay mucha similitud entre la fotografía de Guillermo Gaplión con el retrato que se hizo del billete. Viendo el penacho, viendo la posición, viendo la forma de la cara y el cuerpo, es un dato curioso pensar que por alguna equivocación en el momento de la fotografía se pudiera tener en el billete de 10 colones a uno de los señalados como el asesino precisamente del cacique que tuviéramos acá en Costa Rica. Son de esas cosas curiosas que pudieran llegar a suceder. Vamos a recorrer un poquito hacia 1920, es una de las historias muy llamativas a nivel de la historia de los billetes en Costa Rica, puesto que cerca de 1920, en la casa del doctor Eduardo Pinto, el primer psiquiatra de Costa Rica, el primer director del hospital psiquiátrico que antes operaba en el San Juan de Dios,
había una muchachita de 16 años laborando como empleada doméstica, y para ese entonces el doctor era muy amigo del famoso fotógrafo Manuel Gómez Miralles, quien fue solicitado por la esposa del doctor para tomarle unas fotografías a sus hijos. Doña Esperanza es oriunda de Grecia, y ella, a pesar de que desde muy pequeña fue a vivir a la casa del doctor, ella siempre decía estar orgullosa de sus raíces campesinas. Es así como ella en su niñez o en su juventud le pide al fotógrafo que ella quiere representar una fotografía o tener una fotografía, pero como campesina. Don Manuel, como era un experto en la fotografía, y no solamente era fotógrafo, sino que él sabía cómo recrear para que una fotografía fuera muy emblemática, le solicita a doña Esperanza que busque prendas ahí de manera que se vea como una campesina. Entonces doña Esperanza agarró cortinas de la casa, agarró un vestido de una de las niñas, se fueron al patio y agarró lo que vemos que tiene en la mano, un petate, que es un instrumento que utilizaban los indígenas para moler maíz, y ahí se toma la famosísima fotografía que don Manuel la utilizó para venderlas como postales, tanto al extranjero como internamente. Doña Esperanza es la primera mujer costarricense en aparecer en un billete, y cerca de 1936 por ahí, cuando ella se da cuenta de que su imagen había aparecido en un billete de 50 colones, hay un abogado que la contacta y deciden demandar al Banco Internacional. Precisamente por este billete de 50 colones, ya que cobertura a la noticia. Ella alegaba de que por el billete, una relación de noviazgo que tenía se había visto truncada, precisamente porque el novio era tan celoso que no quería verla de mano de hombres en los billetes. Entonces, a pesar de que se hicieron las diferentes gestiones, el banco no decide y se gana dicha demanda. Doña Esperanza cuenta que cuando después y le tocaba ser cocinera en el turno de la noche. Dice que saliendo a las 6 de la mañana, como ella dice, más dormida que despierta, el abogado la estaba esperando en la puerta. Le dijo que necesitaba que le firmara un par de documentos, que todo estaba listo, y ese todo estaba listo fue que ya el abogado sabía que se había ganado la demanda, la puso a firmar un poder especial, y pues el abogado se le va con todo el dinero del juicio ganado. Doña Esperanza posteriormente va al banco a reclamar que por lo menos le den un billete, y el banco pues le dice que imposible, puesto que ya se le pagó lo que los jueces habían dictaminado y que no le podían dar un billete. Es de hecho que ella murió sin poder tener un billete en los que ella salía en las manos. No obstante, siempre se sintió orgullosa de saber que una campesina había sido la primera mujer que salió un billete. Dicho sea de paso, se le hicieron algunas entrevistas y a ella se le denominó como la dama del billete, y en su momento se le conocía como la campesina. Más bien sirva esto para hacer un llamado, ojalá, a la Municipalidad de Grecia, de que sería muy bueno darle reconocimiento a una persona del cantón de ustedes, siendo la primera mujer que ha aparecido en un billete. Entonces, doña Esperanza entra en la historia de los billetes de la notafilia costarricense, de la historia costarricense, como la primera mujer que sale en un billete, y creo, si no me equivoco, la primera persona, y creo que única persona que ha demandado a un banco por la aparición de su imagen en uno de sus billetes. La notafilia o la historia notafílica del país no estaría completa si no hablamos de estos 4 personajes, que si bien es cierto, ninguno de ellos apareció en billetes, su aporte a Costa Rica fue muy importante. Por ejemplo, el padre Félix Velarde es el primer costarricense a quien se le reconoce como el que
plantó por primera vez café en Costa Rica. Dicho sea de paso, en el puro centro de San José, donde era la antigua tienda Reyes, hay una placa donde el café conmemora de que en ese lugar preciso estuvo el primer cafetal. La visión que tuvo el padre Félix Velarde fue tan grande de que no solo se limitó a cultivar el café, sino que él repartió semillas entre los demás vecinos, y gracias a esa visión que él tuvo, Costa Rica se convirtió en uno de los países mayoritariamente exportadores de café, y hubo muchísima gente poderosa que se hizo precisamente a través del café. Tenemos al capitán William Lela Cheur, que sin la integridad que él tenía, Costa Rica no hubiera podido exportar café. Él vino, él solicitó que si le tenían confianza, él podía llevar varios sacos de café a Inglaterra. El viaje duró como 6 meses, y no solamente hizo la primera exportación de café a Europa, sino que también trajo moneda inglesa, que también vino a fortalecer las finanzas a nivel de Costa Rica. Entonces, el capitán Lela Cheur no solamente sirvió de puente para el inicio de las exportaciones, sino que también amó tanto al país de que él llevó jóvenes a estudiar en Inglaterra, los pagó de su propio bolsillo. Fue la primera persona que fundó una iglesia protestante en el país. También se dice que puso su flota a disposición del ejército costarricense en la campaña de 1856-57. Tenemos al gran fotógrafo Manuel Gómez Miralles, a quien el investigador Carranza en el 2014, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le debería de otorgar el benemeritazgo de la patria, porque gracias a don Manuel Gómez tenemos una visión de finales del siglo XIX y principios del siglo XX enorme de la Costa Rica, que sin él no hubiera sido posible conocer. Es de hecho que la gran mayoría de billetes que se conocen, inclusive la misma fotografía de doña Esperanza que les acabo de comentar, fue precisamente tomada por este gran maestro. De igual forma tenemos al pintor español Tomás Podeano de Arcos, que también se enamora de Costa Rica, y que gracias a sus pinturas algunos de los billetes también han sido adornados. Por eso es muy importante que estas personas tengan el reconocimiento en la historia de Costa Rica, porque siendo dos extranjeros, amaron mucho a Costa Rica, y de verdad que el aporte que hicieron fue pues bastante importante. Estamos recorriendo un poquito más hacia adelante en la historia. Ahí tenemos una foto actual del Teatro Nacional, que es nuestro patrimonio arquitectónico, fundado en 1897 por el presidente Rafael Iglesias. Es muy importante porque aquí vemos que gracias a esto, aunque tuvimos que esperar cerca de 71 años para poder disfrutar de la alegoría del café y el banano, este billete, que salió a circulación en 1968 hasta cerca de 1986 y su emisión hasta 1992, se convirtió en uno de los billetes más hermosos del país. Es muy importante recalcar que no solamente el pintor italiano Aleandro Villa tuvo participación, sino que las guarias moradas que aparecen en el frente precisamente corresponden a una pintura del biólogo y pintor don Rafael Lucas Rodríguez, que fue un maestro precisamente en la investigación de las orquídeas del país, y él escribió todo un libro, y las pinturas que ha hecho de las orquídeas pues son hoy por hoy punto de referencia para la mayoría de biólogos. Entonces, el reconocimiento a él por aparecer precisamente material de su obra en un billete tan importante que ha sido catalogado inclusive hasta entre los 10 billetes más hermosos de Costa Rica. Ha sido un billete emblemático para nosotros, es el billete por excelencia de referencia para Costa Rica, es el billete que está prácticamente en todas las casas de un costarricense, y que la mayoría de extranjeros hoy por hoy se lo vienen a llevar como souvenir, porque es uno de los billetes que verdaderamente nos representan. La alegoría del café y el banano fue una petición que se le hiciera al pintor Aleardo Villa a través de José María Peralta, el marqués de Peralta, que se dirige a Italia
y por dirección del entonces presidente Rafael Iglesias, lo contratan para que haga un dibujo representativo de en ese momento los dos productos más importantes del país, que era el banano y el café. Como don Aliardo nunca había venido al país y las referencias que se le dieron fueron básicamente por cartas, vemos que el billete tiene varias inconsistencias, digamos, de orden, ya que, por ejemplo, vemos a la persona que está cogiendo el racimo de banano, que por desconocimiento del artista lo está cogiendo de mala manera, lo está cogiendo al revés. La yunta Huellas no le hizo el dibujo a la yunta, sino que lo que le hizo fueron collares. La forma en que las mujeres cogen café tampoco es la correcta, puesto que están poniendo los canastos prácticamente al suelo y están recogiendo el café del suelo, cuando se sabe que las especies de café que se manejan en el país no son tipo arbusto. Otro error bastante inusual es que, como él desconocía cómo era la idiosincrasia del costarricense, su cuadro prácticamente fue europorizado. Si vemos la vestidura de las mujeres que aparecen ahí, son muy europeas, y las personas que están comerciando en el fondo prácticamente también tienen una connotación europea. Algo importante que tiene este billete es que el propio pintor se dice que quiso aparecer en el mismo, y lo vemos a la pura izquierda del billete del cuadro, entre el hombre que lleva un saco de café al hombro y uno que lleva una caja en el centro. Se dice que ese es un autorretrato del pintor Aliardo Villa. Otro dato curioso que tiene el café es que precisamente ninguno de los dos cultivos se cultiva básicamente en una zona costera. Él ahí está poniendo café y banano en una zona costera donde a todas luces ninguno de los dos productos pues va a sobrevivir. Y por último, otro error que enmarca este icónico billete es que por desconocimiento se hicieron dos emisiones. A uno se le puso J Villa y a otro se le puso T Villa, cuando el nombre del pintor era Aleardo Villa, siendo lo correcto a Villa. No obstante, a pesar de estas incongruencias que tiene el billete, el toque que el artista le da, donde pone la bandera de Costa Rica y de sus socios comerciales para ese entonces, ese conjunto de colores, ese conjunto de personas, ese conjunto de plantas, cómo reunió todo cerca de la playa, y el movimiento que tiene ese billete, pues lo consolidaron como uno de los billetes más hermosos. Dicho sea de paso, ese lienzo está hoy en el Teatro Nacional adornándolo, y es parte precisamente de ese patrimonio arquitectónico que, gracias a esta visión de esas personas, pues lo tenemos. Se me ha consultado por qué escogieron a Aliardo Villa para pintar y no a Tomás Povedano, siendo que vivía en Costa Rica y conociendo la idiosincrasia del costarricense. Pues bien, lo que se pudo rescatar es que la mayoría de estatuas, la mayoría de imágenes que hay en el Teatro Nacional, las habían hecho precisamente artistas italianos, y quisieron pues llevar ese mismo hilo. Le dieron ese toque italiano al museo, al Teatro Nacional, y de ahí es que se escoge al pintor Aliardo Villa para que hiciera esta gran obra. Buenas noticias que nos da la historia. Uno de las piedras en el zapato cuando inicié esta investigación hace casi 2 años es que no existía información de quiénes eran estas jóvenes que aparecían en el billete de 5 colones. Y gracias a una entrevista que se hizo en un canal televisivo, se puso en contacto el nieto de una de ellas, indicándome que la abuela les contaba de que cuando estaban jovencillas, 14, 15, 16 años, les tomaron una fotografía que había aparecido en un billete de 5 colones. No obstante, como ellos no conocieron ese billete, ellos pues nunca le dieron la importancia debida al caso. Entonces, la buena noticia es que la historia está dando frutos, y ya estamos comenzando a investigar para poderle dar la identidad a cada una de las muchachas que aparecen en este billete, y poder completar también la historia de ellas y de ese billete en realidad.
Otra buena noticia que nos deja la historia es precisamente que después de la entrevista se contactó el periodista Fabio Molina con mi persona y me indicó que en el reverso del billete de 5 colones del Banco Central, eh, la persona que aparece acarreando café seco en un beneficio era un curiabatense que se llamaba don Juan Vargas Arce, de que él contaba de que él era el compañero Braulio Carrillo y andaban en el bolsillo de todos los ticos. Es un dato muy importante, puesto que ya tenemos la recopilación de un costarricense más que está apareciendo en billetes, y también ya estamos en contacto con el periodista para poder ahondar más en la historia y próximamente poder, ojalá, dar una referencia de ambas personas. Ya para ir concluyendo, eh, si ustedes tienen el interés de adquirir el libro de reseña histórica, que ha sido, gracias a Dios, muy gustado, ya estamos en una segunda edición, pues ahí tenemos los distribuidores autorizados que ellos realizan envíos a todo el país. Entonces ahí les dejamos los números un instante por si ustedes tienen gusto, se podrían contactar precisamente con ellos. Y ya para concluir, agradeciendo nuevamente la oportunidad a don Manuel, a Priscila, yo siempre digo que los pasos del pasado tienen que juntarse con los del presente para poder formar un futuro mejor, un futuro donde siempre valoremos lo que nuestros antepasados hicieron para que hoy tengamos la Costa Rica que tenemos. De verdad, muchísimas gracias. Les dejo el espacio, Priscila, por si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, don Fabio. Realmente muy, muy interesante. Y bueno, vamos a esperar esa otra parte de la investigación en la que ya empezó, ¿verdad? Eso me parece excelente, ¿verdad? Me parece que una labor muy importante precisamente es rescatar del anonimato todas esas personas que de alguna manera, como la misma historia de Doña Esperanza, ¿verdad? Fueron usadas en billetes sin su consentimiento, ¿verdad? Y que al final, bueno, en estos tiempos sería otras circunstancias. Y sí, efectivamente tiene toda la razón. Yo creo que es la única demanda que le han hecho a un banco por la imagen directa de una persona, ¿verdad? Yo por lo menos no conozco otra. Quiero invitar a todas las personas que tengan preguntas a hacerlas por el Facebook. Don Fabio va a estar respondiéndolas, o también por la transmisión que estamos realizando en YouTube. Y pues también instar a todos los que nos ven y todavía no han adquirido el libro, pues que lo adquieran. Creo que es un esfuerzo muy importante, es un esfuerzo individual. En esto de la numismática, yo quiero rescatar eso, que hay personas, ¿verdad?, que han hecho grandes esfuerzos de manera personal para poder, no solo en un tiempo extra, ¿verdad?, probablemente, digamos, sacando tiempo de sus cosas familiares y también la cuestión patrimonial, ¿verdad? De producir un libro de este tipo. Y bueno, el mejor apoyo que nosotros le podemos dar es adquiriendo la obra. Yo felicito el esfuerzo, le interesa también de don Fabio, ¿verdad? Y bueno, también muy contentos de parte de nosotros, de los museos del Banco Central, porque uno de los objetivos de esta institución siempre ha sido promover eh, que otras personas hagan investigación sobre numismática y se vea la investigación, perdón, se vea la numismática más allá exclusivamente del coleccionismo, que aportemos algo también al conocimiento de nuestra historia, al conocimiento de nuestro patrimonio cultural, ¿verdad? Que aprendamos a reconocer en esos billetes esos elementos históricos que están ahí, pero que a veces no les tomamos importancia, ¿verdad? Yo creo que la experiencia a veces de preguntar en un grupo si saben quién es el personaje que aparece en un billete, siempre a veces es un poco interesante, pero a la vez decepcionante, porque mucha gente no le pone atención realmente a las cosas que están, ¿verdad?, ahí, o sea, que están evidentes, ¿verdad? Y que sirven también para conocer no solo la historia numismática de Costa Rica, sino también cuando tenemos billetes extranjeros, conocer la historia de otros países. Y lo otro que para nosotros ha sido muy importante es darle también la voz a todas aquellas personas que realizan estos grandes esfuerzos, ¿verdad? Creo que nosotros
tenemos como parte de nuestros objetivos darle oportunidad de participar y de estar en estas actividades también a la comunidad en general y en este caso muy particular a la comunidad numismática, ¿verdad? Que día con día crece más y que cada vez nos sorprende también con investigaciones muy, muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias, don Fabio. Realmente un placer haberlo tenido aquí. Muy interesante el libro. Voy a volver a leérmelo porque ya hay cosas que mencionó usted ahí que quiero volverlas a leer, que me parecen muy, muy interesantes. Realmente el tema este del billete de 10 colones del Banco Nacional, en que aparece el indígena en el reverso, me pareció interesantísimo eso, ¿verdad? Efectivamente el parecido con Gap es impresionante, ¿verdad? Y sí es un poco como contradictorio todo, ¿verdad? Porque toda esa historia de cómo murió Saldaña es como una nebulosa y muchas teorías, hipótesis, digámoslo más que todo. Ahí en torno a eso, que me parecen también muy interesantes y definitivamente creo que también las redes sociales permiten que podamos tener una gran colaboración en todos estos grupos que hay sobre Gómez Miralles, ¿verdad? Y que ponen montones de fotos tomadas por Gómez Miralles, pues cada vez que sale una foto de esas a uno lo sorprende porque se parece a tal cosa, se parece a la otra y ahí va uno, como dicen, armando el rompecabezas de cómo se llegó a construir una imagen de nación en nuestro país desde prácticamente el siglo XIX y cuál fue la importancia que tuvieron las imágenes en los billetes como elementos transmisores de identidad y también de nación. Entonces, bueno, muchísimas gracias y bueno, esperamos que siga investigando don Fabio y a las demás personas pues que nos sigan acompañando siempre en estas actividades.